Bien, mencionaré 4 temas. Primero, quiero hablar un poco más acerca de la noche del 4 de agosto de 1789. Segundo, quiero decir algo acerca de la Corte Constitucional colombiana, si realmente es el recurso final contra la narcooligarquía. En tercer lugar, quiero decir algo acerca de la estructura de clases, la conciencia de clases y la lucha de clases. Y por último, algo acerca de las diversas categorías de víctimas, su condición jurídica y su condición moral. Entonces, no se debe adoptar una opinión demasiado idílica de la noche del 4 de agosto de 1789. En ocasiones se habla de ella como una noche de solidaridad nacional, de autosacrificio colectivo, en el cual los privilegiados renunciaron a sus privilegios feudales y delegaron, y representantes de las diversas provincias renunciaron a los privilegios de las provincias y de las ciudades en un momento común de entusiasmo. Y bien, creo que sí hubo algo de eso. Tocqueville escribe que probablemente fue una combinación de temor y entusiasmo en proporciones que son imposibles de definir. Permítanme explicar el componente de temor de esta noche. Y también, ya que también más adelante en esta presentación mencionaré lo siguiente. La primavera y verano de 1789 vio lo que se conoció como el gran temor en Francia, el temor del bandidismo, de sublevaciones de campesinos y también todo tipo de comportamientos. Uno es el incendio de castillos, sobre todo cuando se vio que la Asamblea Nacional estaba actuando con Operación Tortuga, con las reformas necesarias. Entonces, el pico de este proceso vino en julio de 1789, cuando la noticia llegó a París de entre el 2 y el 3 de agosto de la quemazón de castillos. Y ahí la iniciativa comenzó para los decretos de la noche del 4 de agosto. Creo que los iniciadores simplemente querían calmar a los campesinos, darles concesiones a los campesinos, sin entender la idea de Tocqueville de que las concesiones parciales solamente inflaman a los beneficiarios, los entusiasman más y no los calman. En fin, lo que ocurrió fue un efecto de bola de nieve en el que muchos miembros de la Asamblea, que no tenían nada que perder directamente, y como un historiador más adelante escribió, se embriagaron con desinterés. Ellos querían competir para ganarse mutuamente en generosidad y autosacrificio. Y como resultado, todos los privilegios feudales se desmantelaron en una sola noche. Entonces, es un proceso complejo, pero un elemento en parte fue vanidad, ser más generoso o que no lo vean como más generoso que el vecino. En parte fue temor y en parte también, creo yo, que fue un componente de verdadero desinterés. Si esto puede ser el modelo para algo, no lo sé. Me parece poco probable. Este tipo de cosas no se repite. Pero fue, como les digo, el acto más grande de reforma agraria en la historia. Ahora, un poco acerca de la Corte Constitucional. Quiero retroceder unos cuantos días. Yo llegué a Bogotá el martes. El miércoles estuve en una reunión con políticos y con estudiosos del derecho y con otros hablando sobre la reelección del presidente. Al día siguiente, el jueves, participé en una conferencia sobre las emociones en la política y desde entonces hemos estado aquí. En la primera discusión acerca de la reelección del presidente, creo que se escucharon las siguientes 2 afirmaciones. No puedo ascribirlas a individuos en particular, pero creo que alguien lo dijo. Primero, tenemos que confiar en la Corte Constitucional, que ellos harán lo correcto. Y segundo, alguien dijo, no podemos confiar en la Corte Constitucional porque ahora es una Corte presidencial, porque con 2 o 3 excepciones, los jueces en la Corte ahora básicamente fueron nombrados directa o indirectamente por el presidente. En la siguiente conferencia yo le pregunté al público,
Y utilicé este ejemplo en otro contexto y le pedí al público que me dijera si esto es correcto. Y ahora lo pregunto nuevamente. ¿A ustedes les parece que la Corte Constitucional actual es una corte presidencial o no? Si aquellos que le deben su nominación directa o indirectamente al presidente ahora constituyen la mayoría de la Corte. Me gustaría que ustedes me dijeran lo que opinen, ya que he oído opiniones contradictorias y aquí hoy también he oído, creo que ayer fue, que la Corte Constitucional es lo único en lo que podemos confiar y donde podemos poner nuestras esperanzas. ¿Es verdad o no? Y cuento con ustedes para que me digan. Microphone, please. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Microphone, please. Microphone, please. Micrófono, por favor. Sí, puedes responder. No, yo diría que no. I would say no. I would say that it is a court that has a pluralistic composition, that has already issued rulings that show, that demonstrate independence from the government, but that, or where, however, the influence of the government in the present court is greater than it was before, but I would not say that it is a court that is controlled by the government. However, I would like to make a self-fulfilling prophecy here, yes, by saying that by saying this, the magistrates will believe it and therefore act independently. Bien, de hecho yo quería decir un poco más acerca de la Corte Constitucional. Entonces, supongamos que de hecho es un agente independiente en el sentido de que no está dominada por personas nombradas por el presidente. Y también supongamos, como dije anteriormente hoy, que la narcooligarquía ahora ha capturado tanto la presidencia como la legislatura, para que entonces la única esperanza yace en la Corte. Pues entonces una Corte tradicionalmente no actúa, sino que reacciona. Entonces uno podría esperar que una buena Corte, entre comillas, bloqueara o detuviera expansiones adicionales de la concentración de la tierra o de la contrarreforma agraria, pero no que una Corte Constitucional pueda iniciar cualquier tipo de reforma agraria. Esta no es la clase de cosa que una Corte hace. Ahora, la Corte Constitucional colombiana ha creado, como escuchamos, una innovación conceptual peculiar llamada un estado inconstitucional de las cosas, y donde la Corte puede decirle al gobierno que haga ciertas cosas, no específicamente, pero asegurarse que se satisfagan ciertos derechos. Y estas instrucciones en ocasiones pueden ser bastante costosas. Y más aún, María Paula me dice que normalmente sí se llevan a cabo. Las instrucciones de la Corte, de hecho, se llevan a cabo incluso cuando hacerlo requiere recursos considerables. Entonces, ¿puede la Corte decir que un estado inconstitucional de las cosas ocurre cuando, por ejemplo, las víctimas no tienen acceso a consejo jurídico, a representación legal? Y se le puede decir a la Corte que el gobierno debe hacer valer el derecho de las víctimas a tener asesoría jurídica para reclamar sus tierras. Porque esto, solo me pregunto, como una pregunta jurídica, si esto es factible o si habría obstáculos legales para incluir la falta de acceso a la ayuda jurídica dentro del concepto de un estado inconstitucional de las cosas. Eso es lo que quería decir acerca de la Corte Constitucional.